Vayamos a la Biblia en Hechos capítulo 3, versículo 11. Y vamos a leer unos cuantos versículos. Hasta el versículo 16 leamos para empezar. Y dice la palabra de Dios: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Versículo 11, luego comenzando, dice que teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo. Usted recordará que estamos aquí en el momento que acaba de pasar un milagro. Iban Pedro y Juan al templo a orar y había un cojo en la entrada, y dice el versículo 13 de aquí el capítulo 3 que les pide limosna. Les pide limosna, pero luego Pedro voltea y le dice en el versículo 6, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y la cosa se pone buena, porque se sana ese cojo, ese hombre que estaba enfermo es sanado, a tal grado que dice el versículo 8, que entró en el templo saltando. Si algunos de nosotros que no estamos cojos ya ni podemos saltar, pero él entró saltando, andando y alabando. 3 acciones, 3 palabras de acción: saltando, andando y alabando. El versículo 9 y el 10 dice que todo el pueblo lo vio y lo reconoció. Todos supieron quién era este cojo. Todo el pueblo lo vio y lo reconoció. Ahora el versículo 11 dice, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y es que ese es el propósito de los milagros, vimos la semana pasada. El propósito de los milagros es que vean, sobre todo aquí en Hechos, en el libro de los Hechos, es que vean y reconozcan a los apóstoles, los que pusieron el fundamento de la iglesia, los que escribieron el Nuevo Testamento, los que iniciaron la iglesia con el poder del Espíritu Santo, que pudieran ver y reconocer la autoridad que venía de Dios hacia ellos, que los reconocieran como genuinos, como verdaderos, no como falsos. Ese es el propósito de los milagros, tiene un porqué. Y la gente los ve y los reconoce a los apóstoles como que hay algo bueno. Entonces, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, bien claro que esos son señales de apóstol, los milagros, son señales de apóstol. Entonces hasta ahí llegamos a eso. El propósito de los milagros en Hechos es reconocer que la gente es enviada por Dios, es genuina de Dios. Es genuina de Dios. Pero luego dice aquí que se vinieron todos y el pueblo estaba atónito y concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. El pórtico de Salomón. Pues usted recordará, el que ha estudiado algo de la Biblia, que el primer templo construido, la primera casa de Dios, el verdadero templo, fue aquel que fue hecho por Salomón. Fue fabricado por Salomón, el rey Salomón, el hijo del rey David. Pero este templo fue destruido. Fue destruido cuando fue tomado cautivo a Judá. Y lo único que quedaba para este momento era un pórtico, un porche grandotote que se llama de Salomón, porque es lo único que quedó del original.
Dicen, y los mapitas que usted lee, que era un Porsche, pues tenía sombra, protegido de la lluvia y demás. Era un buen lugar de reunión, buen lugar donde la gente se podía ir a reunirse. Afuerita del... Bueno, pues no le quiero dar una lección del templo, pero usted sabrá que el templo está dividido de diferentes plazas o salas y salones. Esto era lo de lo más afuerita, el templo de Salomón. El cojo no había podido jamás entrar al templo porque al templo no podían entrar gentes enfermas. No podían entrar lisiados al templo. No, ahí puro sanito entraba al templo. Ninguno que tuviera un defecto podía entrar al templo. Ahora ya sabe por qué el cojo cuando entró saltando y alabando a Dios. Por primera vez en su vida puede este desfigurado entrar al templo. Por primera vez. Entonces ya no nomás era el milagro de la sanidad, pero era el poder acercarse a Dios ante lo que él conocía. Versículo 12 dice, acuérdese, todo el pueblo lo vio, todos se dieron cuenta, todos reconocieron al hombre que era el que pedía ahí en la entrada, por la puerta que se llamaba La Hermosa. El versículo 12 dice, viendo esto Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y aquí es una lección, yo casi me quiero quedar ahí con la lección de hoy. Es que es una lección para nosotros los que predicamos, los que damos clases, los que estamos de líderes en la iglesia. Una lección en contra de la vanagloria. Es que cómo nos esponjamos los religiosos cuando alguien nos dice, ay, pastor, lo quiero. Luego nos creemos gran cosa. Pero dice Pedro, ¿por qué se maravillan? ¿Y por qué ponen los ojos en nosotros? Como si yo, por mi poder, lo estoy haciendo personal, como si yo por mi poder lo hubiera hecho. O por mi piedad lo hubiera hecho. Lo que Dios hace en su vida no es por el poder del pastor o del predicador o del maestro, es por el poder de Dios. Es más, no es ni siquiera por la piedad del maestro o del predicador. No, nosotros no tenemos piedad nada comparada a la piedad de Dios. Nosotros no somos piadosos, Dios es piadoso. Nosotros volteamos a ver a alguna persona que le está yendo mal y casi siempre le decimos, por algo le está yendo así. Pero Dios es piadoso con la gente. Entonces, Pedro agarra esa admiración que le están poniendo hacia él y otra vez lo voltea hacia el significado del milagro. ¿Por qué se hizo el milagro? No era ahora para decir que ellos son los grandes, sino que ellos son mensajeros de Dios. El milagro está diciendo, yo soy mensajero de Dios, y ahora el mensajero tiene que dar el mensaje que Dios le dio. No se tiene que atorar con que, ya me están viendo, admírenme, quiérenme, respétenme, ámenme. Nah. Si ya volteó la gente a verte, ahora da el mensaje que tienes que dar. No des otro mensaje más que el que tienes que dar. Y eso es lo que empieza a hacer Pedro aquí, pues, porque el peligro... Hay peligros como pastores y como maestros, hay peligros como predicadores que han rondeado a los predicadores por siglos y han traído, aquellos que ignoramos esos peligros, han traído derrota, han traído tristeza, han derrumbado ministerios, iglesias por no ponerle atención a esos peligros. Uno de esos peligros es la vanagloria, las ganas de ser admirado, las ganas de que me pongan en un pedestal. Cuando nos juntamos pastores, en alguna reunión de pastores, no tarda luego el que dice, pues en mi iglesia hay 300 miembros. Luego quieren empezar a aventar números los pastores, pues a mí me siguen 5,000 en el Facebook. La admiración es algo que es una señal del orgullo y de la vanidad que tenemos dentro de nosotros, donde estamos queriendo ser nosotros el centro de atención. Y no somos nosotros. Es Jesucristo. Jesucristo es. No busquemos pedestal.
No busquemos reconocimiento. Es bonito cuando la gente lo trata bonito a uno, pero en realidad a Él es todo. Más, yo no sé si ustedes creen que, por ejemplo, yo soy buena onda y todo, pero la verdad yo he querido que Dios se lleve a 2, 3 de ustedes. Dios, ya llévatelo porque si no va a volver a pecar. Es porque la piedad, la generosidad, el amor que uno tiene, no se compara con el de Dios. No se compara con el de Dios. No lo pueden poner a uno como, o sea, como el líder de sus vidas. Ponga a Jesucristo como el líder de sus vidas. Porque el cristiano, el religioso, tiene por costumbre buscar a un ser humano a quien admirar y a quien levantar en alto. Y luego le queda mal ese líder espiritual y se le despadaza su vida, se le hace garra a su vida. No tenga ninguno de los que estamos aquí. Hoy hubieron muchos maestros de escuela dominical. Ahorita hay muchas personas ahorita ya en los salones de clases y tenemos varios maestros enseñando ahorita. Aún así, ellos no son el centro de atención. El centro de atención es Jesucristo. Entonces, y luego después, hay muchas personas que andan allá afuera que ya no van a la iglesia. Dicen, no, es que yo voy a una iglesia y el pastor me quedó mal. Vi al pastor allá fumando marihuana, vi al pastor, y ya no quiero ir a la iglesia, puros hipócritas. No ponga la vista en los hombres. Además, es tanto así que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, tú solo te estás maldiciendo si estás poniendo tus ojos en alguna persona. Todos vamos a fallar, eventualmente. Es cuestión de tiempo que le vamos a quedar mal a alguien. A veces vamos a andar de malas y ya le fallamos a alguien, ya no lo saludamos, ya le hicimos, pues, ¿qué quiere? Y ya con eso le despedazamos su vida. Fíjese, apenas nació la iglesia y ya vemos estos peligros de vanagloria dentro del ministerio. Pedro y Juan luego lo pudieron voltear la atención hacia Jesucristo en la predicación. Usted se va a dar cuenta. No me admiren a mí, Jesucristo, Dios, el Dios de vuestros padres. Pero por ejemplo llega en el capítulo 8 de Hechos, vemos a un personaje que se llama Simón, que era bien tranza y vio la admiración y el poder que tenían los apóstoles por el Espíritu Santo y les ofrece dinero para poder tener este poder, para poder tener este atractivo. Y pues los apóstoles lo reprenden a Simón y dicen, cálmate, chanclas. El caso es de que si usted sigue leyendo la palabra de Dios, por ejemplo, llega un momento en el capítulo 14 de Hechos, donde vemos ahora a Pablo y a Bernabé, que los empiezan a querer adorar como si fueran dioses. Dice que a Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio. Dioses, y los quieren adorar. ¿Se fija que no es nuevo este asunto? Ya les quieren luego hacer sus ceremonias a estos individuos. Es lo mismo hoy. Es lo mismo hoy. La gente busca un personaje y es muy difícil para el cristiano ser cristiano con esa idea, porque todas las religiones tienen algo que ver. Por ejemplo, el musulmán voltea a ver aquella piedra que tienen en Arabia Saudita y se inclinan en dirección a aquella piedra, la adoran a aquella piedra, le dan vueltas a aquella piedra. El católico tiene cruces y tiene santos y tiene figuras por todos lados. El mormón tiene templos grandotes que los cree sacro, siente que es un pedazo del cielo. El testigo de Jehová hasta le llaman salón del reino a sus edificios. El cristiano no tiene nada físico. Lo que tenemos nosotros es espiritual y únicamente. Nada material, nada. No consideramos una cruz como más santa que lo demás o que tiene poderes supernaturales. No consideramos este edificio como que es más santo que su casa.
De hecho, le decimos a la gente, intentamos decirle, mire, si usted se porta aquí de esta manera, pórtese allá de la misma manera. O sea, hay personas que pasan por algunos edificios religiosos y se persignan en cuanto pasan por el edificio religioso porque admiran el lugar como santo. Nosotros no. Nosotros no. Entonces, si usted está buscando algo físico, algo material, algo que ver con sus ojotes pelones, no lo va a encontrar. A Jesucristo resucitado, no lo... Es más, la cruz la tenemos vacía. Cuando ponemos una cruz, está vacía porque Jesucristo ya se bajó de ahí, ya resucitó. Entonces, nosotros no tenemos nada que ver. Jesucristo le dijo a Tomás, bienaventurados los que creen y no ven. No tenemos evidencia de ese estilo sacro o santo o sacrosanto. Tenemos mucha evidencia natural, mucha evidencia paleontológica, mucha evidencia científica. Pero algo que digamos, uy, cuidado, porque esto es ¿cómo le llaman a esa copita que dicen que tomó? Se me fue el nombre. El Cádiz. No tenemos eso, no tenemos nada, ni cáliz le hacemos a nada de eso, ¿no? ¿Sí me entiende? No tenemos. Yo por eso otra vez le digo, yo batallo para esto llamarle templo. Porque bíblicamente solamente hay un templo y está en Jerusalén. O debería de estar, me corrijo. Debería de estar en Jerusalén. Yo por eso a esto yo batallo para llamarle altar. Porque bíblicamente, pues el altar era donde se sacrificaba. Y yo no quiero sacrificar a nadie aquí. Aunque he deseado 2, 3 veces, no. Otra vez. Pero aquí no sacrificamos a nadie. ¿Se fija el contraste? O sea, yo crecí llamándole templo donde me reunía, llamándole altar aquí, y luego todavía acá en Estados Unidos a este salón le llamaban santuario, o atay, porque tampoco es santuario. Entonces me quedo sin palabras para muchas cosas, porque no tenemos nada que admirar, ni siquiera una persona. Si queremos admirar a alguien a ese grado, tenemos que voltear a ver a Jesucristo únicamente. Nada más que Jesucristo. Y si usted quiere estudiar en su casa, ahorita para seguir avanzando, en 2 Corintios 11, usted apúntelo por ahí. 2 Corintios 11, en especial del versículo 7 al 15, ahí nos da las características de un verdadero ministro de Dios, de un verdadero siervo de Dios. En 2 Corintios del 7 al 15, Pablo nos da 3 características de un verdadero ministro de Dios. Empezando con humildad. Humildad. O sea, en 2 Corintios nos da las características en contraste, las características de un verdadero ministro en contraste con un falso ministro, de un falso ministro. Y la primera característica es humildad. La segunda es verdad y la tercera es amor. Verdad, humildad y amor. Amor no por sí mismo, amor por las almas. No nomás por Dios, amor por la gente. Humildad, yo creo que todos nosotros sabemos cuando una persona es humilde y cuando una persona no lo es. Y verdad, todos nosotros tenemos la palabra de Dios para comprobar si una persona está diciendo la verdad o está simplemente inventándose algo. Todos podemos comprobarlo en la misma Biblia. Y ya si queremos caer en la labia de algunos falsos ministros, pues ya es culpa de nosotros. Pero la Biblia nos habla mucho. Ahora continuamos aquí en Hechos capítulo 3, versículo 13, donde empieza Pedro, ve esta atención que le están poniendo a él y la aprovecha, porque eso era la intención del milagro. El milagro hizo que te pusieran atención, Pedro, la gente. Y aprovecha Pedro y empieza a predicar en el versículo 13, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Usted inmediatamente aquí se dio cuenta que esta predicación va dirigida a los judíos. Pedro está en Jerusalén. La Biblia nos había hablado que los milagros son dirigidos hacia los judíos. Se les había profetizado, en especial milagros de sanidad, es lo que vimos la semana pasada. Y empezándolo luego, Pedro da su predicación dirigido a los judíos porque esto está relacionado con los judíos. Y luego dice,
el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y no pierde tiempo y levántalo luego a Jesucristo en alto. Lo pone en alto. Había un canto antes que cantábamos que decía, queremos a Cristo levantar, proclamar. Y luego, ¿qué más decía? Como un estandarte levantar, su banderota de Jesucristo, ¿verdad? Su banderota. Eso es lo que tenemos que hacer. Luego levantar a Cristo, ni siquiera levantar la denominación, ni a la religión, ni a el credo, levantar a Jesucristo. Y eso es lo que hace Pedro. Y luego dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahora, Pedro, otra vez vemos el valor que tiene, ese valor que vino con el Espíritu Santo. Antes no era así de atrevido Pedro, y ahora otra vez lo vemos bien atrevido, es directo, no se anda con rodeos, no se cuida de no irlos a ofender. Ay, no, cuidado porque se pueden molestar. No le vale que eso. Luego va derechito y les dice, ustedes negaron a Jesucristo, lo entregaron con Pilato y Pilato ya había resuelto entregarle, pero ustedes, o sea, no les tiene miedo, luego les predica. Y usted recordará, acabamos de terminar el estudio del Evangelio de Juan, que Pilato encontró varias veces a Jesucristo inocente y lo quiso liberar. Pero los judíos no quisieron. Le leo unos cuantos versículos, mire. Juan 18:38 les dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Capítulo 19, versículo 4 de Juan. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y luego en el capítulo 19, versículo 6 de Juan dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y Pedro agarra una valentía y les dice, ustedes hicieron eso. Ustedes lo arrestaron y se lo entregaron para asesinar a Jesucristo. Ahorita, no vaya a ofender, pastor, a mi amiga que invité, no diga nada en contra de los católicos, porque lo siento, pero aquí predicamos la verdad. No queremos ofender a nadie, pero si alguien se ofende, se ofende. Si se ofende, se ofende. Que lo ofenda la palabra de Dios, no que lo ofenda yo. Versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Está simplemente Pedro recordándoles lo que no hace muchos días había pasado. Negaron a Jesucristo y pidieron que se les diera un asesino. ¿Cómo se llamaba ese asesino? Exactamente. Pidieron eso. Juan 18, 39 al 40. Pero vosotros tenéis la costumbre, les dice el rey o el gobernador, vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Y ahora dice la palabra de Dios, homicida también. Pedro está yendo derechito. El día de hoy le decimos, no le diga que ser borracho es pecado. Dígale que es una enfermedad. No le diga que ser homosexual es pecado, dígale que es una enfermedad, ya ni enfermedad le quieren llamar, así nació. O sea, ya ahorita no queremos ofender a nadie. Y sabe que si nos cuidamos de no ofender, vamos a acabar predicando otro mensaje. Si nos protegemos y decimos, ay, no queremos ofender a nadie. Oye, pues no vamos a perder en predicar en contra del divorcio, porque se van a ofender la mitad de la iglesia. No vamos a poder predicar en contra de la avaricia, porque los mismos pastores se van a ofender. En contra del chisme, pues ya perdimos al 100% de la congregación. No, se trata simplemente de predicar la palabra. Por eso a mí me encanta predicar versículo por versículo, libro por libro, porque así no hay nada que el pastor anduvo eligiendo a ver qué predicar. No, mire, aquí empezamos y lo que viene saliendo es lo que le vamos dando. No nos brincamos temas, no elegimos temas,
simplemente lo que la Biblia nos está dando, versículo por versículo, es lo que estamos exponiendo. Y luego dice Pedro en su predicación, aquí en Hechos 3:15, y mataste al autor de la vida. ¿Cómo agarra a Jesucristo y lo reconoce como el autor de la vida? No un profeta más, no un buen hombre más, no un filósofo, sino el autor de la vida, Jesucristo. Inmediatamente le da el reconocimiento a Jesucristo, del mero mero, el que te hizo, el que te formó, el que te planeó, el que te dio tu respiración aquí en la tierra. Y no nomás a usted, sino a todos y a todo. Y eso es lo que la palabra de Dios ha enseñado. El mismo Juan, que no hace mucho que terminamos en el primer capítulo, en el versículo 3, diciendo de Jesucristo, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y es lo que está diciendo Pedro en su predicación. Él es el autor de la vida. En el capítulo 8, versículo 12 de Juan, dice que Jesucristo habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que tiene a Jesucristo tiene la luz de la vida. El que sigue a Jesucristo tiene la luz de la vida. En el capítulo 11, versículo 25 de Juan, dijo Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En el capítulo 14 de Juan, versículo 6, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra vez, Jesucristo es el autor de la vida. ¿Es la vida? Sin Jesucristo no hay vida. No hay vida. Es asombroso cómo hay cosas que nosotros muchas veces batallamos para masticar en nuestro cerebro, por ejemplo, si usted ha estudiado Génesis, últimamente hemos estudiado aquí mucho Génesis, usted se da cuenta que Dios antes de inventar el sol inventó la luz. ¿Verdad que sí? Es lo que dice Génesis. Dios antes de inventar el sol o las estrellas, los astros, inventó la luz. Dios antes de inventarlo a usted, antes de inventar los animalitos, las plantas y los planetas, Él inventó la vida. Él es el autor de la vida. Para que lo medite. Eso es importante entenderlo. Él es la vida, el principio de la vida. Sigamos en la predicación de aquí el versículo 15 de Hechos 3. Dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y ahora pues sigue con el Evangelio. Usted ya se dio cuenta para este momento que lo que está haciendo es predicar el Evangelio Pedro. Lo asesinaron, pero resucitó. No se quedó muerto. Todos los demás líderes de sectas se quedaron muertos. José Smith está muerto. Mahoma está muerto. Buda está muerto. Todos están muertos. Pero Jesucristo está vivo. Jesucristo vive. Y es lo que está diciendo. Y luego dice, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Sabe que otra vez, mencionando todas las religiones que existen, los únicos testigos, que todas las religiones tienen sus testigos, ¿no? Todas las religiones, cualquier religión tiene sus testigos. Los únicos testigos que dieron su vida por lo que vieron y testificaron son los testigos de Jesucristo. Los únicos testigos oculares, los testigos genuinos, originales más bien, que dieron su vida por lo que dicen que vieron, son los testigos de Jesucristo. Son los únicos. Usted mira, no, ¿cómo? Mire, por ejemplo, yo creo lo que los apóstoles me dijeron, pero yo no soy testigo ocular de que Jesucristo resucitó. Yo creo lo que los apóstoles me dijeron y escribieron en la Biblia. Entonces, si me matan a mí, me están matando por creer lo que alguien más dijo. Si me matan por ser cristiano, me están matando por creer lo que alguien más dijo. Pero no me están matando por lo que yo digo que yo vi.
No me están matando porque yo estoy asegurando que vi a Jesucristo que salió de esa tumba caminando y que me estén diciendo, niega que es mentira. No, 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 no. Ahorita me matan porque yo creo algo que está escrito. Algo que está escrito. En cambio, todos los discípulos de Jesucristo sufrieron, todos sufrieron por lo que dicen que vieron. Pero usted va a otras religiones y se da cuenta que no solamente no sufrieron los testigos de otras religiones, pero ellos mismos fueron los malosos que fueron a asesinar a otros, para que los otros se convirtieran en lo que ellos creen. No solamente José Smith nunca fue torturado. Nunca le dijeron, suelta la sopa. Di que es cierto, ¿no? Mahoma nunca fue torturado. No, él fue y asesinó a muchos pueblos, a muchos miles de gentes. Pero él nunca, igual con Buda, Siddhartha Gautama, Buda, él nunca fue asesinado por lo que él dice que, la revelación que tuvo. Entonces dice aquí Pedro, nosotros somos testigos de su resurrección, somos testigos. Y pasan los años y Pedro sigue diciendo que es testigo. Llega un momento donde Pedro, ¿en qué parte fue asesinado Pedro? ¿Y cómo fue asesinado? De cabeza, crucificado, patas para arriba. Incómodo. Eso es lo que la historia dice, ¿no? Que Pedro fue crucificado porque era en Jesucristo, patas para arriba. O sea, algunos murieron muy feo. El que le fue más mejorcito para que se cumpliese la profecía del último capítulo de Juan, fue a Juan. Pero fue maltratado, fue exiliado. Pero ninguno de ellos jamás negó lo que había visto. Jamás. Claro. La mayoría de la gente va a decir lo que sea, lo que la otra persona quiere escuchar, con tal de no ser torturada. O sea, ahorita hay gente en la cárcel que se echó la culpa del crimen nomás para que no lo siguieran interrogando más, porque la pura interrogación era una tortura en sí. Y después de que pasaron horas y horas y horas y horas tras horas en el cuarto de interrogación, dijeron, sí fui. Y nomás era un cuarto de interrogación. Nomás un cuarto de interrogación. Ahora los discípulos, que qué cosas tan horribles les hicieron. Y aún así se mantuvieron firmes a la palabra. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Oiga, si Pedro después de predicar a Jesucristo se le hubiera pasado, no sé, bien a gusto en las Bahamas y sacando el dinero de todo lo que recogía, pues estaba dudoso. El domingo pasado, en la reunión de jóvenes, el hermano José y la hermana Sara trajeron un video para los jóvenes. Deberían de verlo, sobre eso, la tortura, ¿va?, de los discípulos. Ahí pídanle, pregúntele a José y a Sara. Está bien bueno ese video que le trajeron a los jóvenes, está muy gracioso, no está aburrido. Pero que vea qué tan ilógico sería que alguien dijera, vamos a ser torturados por una mentira, y que todos se pusieran de acuerdo. Dice Pedro, no, yo soy testigo, y respaldó toda su vida eso que él decía. Nadie más lo ha hecho, nadie más. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es Cristo. Es Cristo. Entonces, la verdad no hay nada más poderoso que esa fe espiritual que tenemos, esa fe genuina, esa fe verdadera. No hay nada más asombroso que una fe sobrenatural. Esa fe no es natural. La misma, se lo acabo de decir. Es lo mismo con la fe. Si usted tiene una fe emocionalista, una fe sensacional, si usted tiene una fe, de que busca milagros, y milagros aquí, y quiero un milagro acá, y puras cosas místicas, como son la mayoría de las iglesias cristianas hoy, lo que tiene es una fe muy superficial, un amor por Dios muy superficial. Y cuando vengan las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando vienen ese momento donde su fe va a ser calada, usted va a aventar la toalla sin que le
sin que lo torturen mucho, sin que le den mucha tortura. En cuanto empieza a apretar tantito la vida, va a decir, ay, Dios no me ama, ya no voy a ir a la iglesia porque ya no lo quiero, ya no me quiere. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Ahorita en las iglesias tenemos dos tipos de personas, usted sabe, el verdadero y el falso. Pero entre las personas superficiales tenemos aquellas que vienen a la iglesia nomás cuando necesitan algo. Nomás cuando se les pone duro vienen a la iglesia. Pero usted cree que van a venir todo el tiempo que la cosa está dura, no. Van a venir, le van a dar chance a Dios. Van a decir, Dios, necesito que mi hijo venga de donde venga o salga de la cárcel. Y van a venir a la iglesia a orar por 6 meses. Y si en 6 meses Dios les contesta la oración, agarran a su hijo y ya no vuelven a la iglesia. Y si Dios no les contesta la oración, se van y dicen, no, pues Dios no me hizo caso. ¿Cómo sea se fueron? ¿Cómo sea se fueron? Porque es una fe superficial. Es un amor por Dios superficial. Es un amor que no es sincero. Y no era lo que tenía Pedro, no era lo que tenían los discípulos. Que otra vez, como dijo el brother, Pedro fue crucificado cabeza abajo por creer en Jesucristo. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer eso? Oigan, si apenas nos rechina las rodillas y le empezamos a renegar a Dios. Pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Si yo creo en ti. Pues, ¿qué fe tienes, no? ¿Qué fe tienes? Entonces es lo mismo, muchas veces con los amigos es la misma cosa. Tenemos amigos mientras el amigo no se porta sangrón. Mientras el amigo no me falla, yo soy su amigo. ¿Y qué pasa cuando tu amigo te falla? Cuando tu amigo te traiciona, lo dejaste de amar, lo dejaste de querer. Sí, pues me falló, los amigos no hacen eso. Oh, los amigos perdonan. Los amigos dan segundas chances. Los amigos reconocen que somos imperfectos. Entonces la mayoría de las amistades se acaban cuando uno de los dos falla y tristemente, eventualmente todos fallamos. Y otra vez el amor entre la amistad era muy superficial y por eso no aguantó la prueba. Ahora, no le estoy hablando a aquellos abusivos que nomás están quedándole mal y traicionándole. Eso ya es ¿cómo le llaman esas relaciones? Tóxicas, ¿verdad? Hoy se usa mucho la palabra tóxica, ¿no? Mi esposa le quería poner en el vidrio atrás, dijo, vengo con el tóxico. Se usa mucho eso, ¿no? Pero tristemente no, las relaciones tóxicas no son tan bonitas como las hacen parecer. Son tóxicas, son dañinas y en muchos casos uno acaba asesinando al otro. O sea, no es nada bonito, ¿no? No es nada bonito. Entonces es el mismo amor, el amor por Dios, el amor por la pareja, el amor por los amigos, puede ser superficial o puede ser sincero. Pero si es sincero, no es humano. Si es superficial, es humano. El amor que va más allá, el amor que aguanta, es un amor que viene con el Espíritu Santo. Muy bien, brothers, versículo 16. Dice, ¿cómo es que se realizó ese milagro? ¿Cómo es que el milagro llegó a suceder? ¿Cómo es que aquel cojo fue sanado? Está predicando Pedro, yo creo que hasta aquí llegamos. Dice, por la fe en su nombre. Acuérdense, ya predicó a Jesucristo, ustedes lo mataron, pero Él resucitó. Ahora dice, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por Él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Varias veces mencionó fe, por la fe. Y aquí yo le aventé un tantito la semana pasada. No, la fe no fue la fe del cojo, porque eso es lo que ahorita creemos. La fe del cojo no fue la fe de Pedro y la fe de Juan la que levantó al cojo. Oiga, yo estoy aquí, le aseguro que yo no estoy perdidote en las drogas en el mundo, atacado bien chemo, no por mi fe, por la fe de mi madre que oraba mucho por mí. ¿Me entiende? Por la fe de alguien más yo estoy aquí y eventualmente yo vine a tener esta fe por la gracia de Dios. Pero la fe de alguien más me tuvo.
Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, otra vez la semana pasada mencionamos, Lázaro estaba muerto y tuvo fe de ser resucitado. Estaba muerto, estaba muerto. La fe para resucitar a Lázaro fue la de Jesucristo. Fue la de Jesucristo. El día de hoy los fantasiosos, otra vez que le quitan dinero, le van a decir, te falta fe para que Dios sobre ahí, te falta fe para que Dios... Y le dejan toda la responsabilidad a la otra persona. Es que ellos en sí no tienen fe. No tienen fe porque sabe que una cosa asombrosa es cuando uno de los apóstoles venía a sanar a alguien o a resucitar a alguien, por lo general, estoy medio generalizando y no se puede, a veces hay peligro en generalizar, pero por lo general ese apóstol, cuando iba a sanar a alguien o a resucitar a alguien, ya sabía la voluntad de Dios. Y por eso depositaba su confianza en que iba a suceder el milagro. Porque ya conocía la voluntad de Dios. Es lo mismo que le dije cuando el profeta oró para que dejara llover, ya conocía el profeta la voluntad de Dios. Cuando el profeta oró para que lloviera, ya conocía el profeta la voluntad de Dios. Entonces, lógicamente que tenía fe, creía en Dios. El día de hoy vienen personas y oramos por ellas, pero la mayoría de veces desconocemos si Dios quiere sanarlas o no. Y los religiosos o la gente dice, Dios no me va a querer sanar, ¿cómo no me va a querer sanar? No, noticia, todos los días mueren cristianos enfermos. El día de hoy Dios no está sanando a todos porque está escrito que el hombre muera una vez. O sea, de algo se tiene que morir. De algo nos vamos a morir. Asesinados, atropellados, enfermos, no sé, de un estornudo, de muchas cosas. De muchas cosas. Pero el poder sanar o resucitar a alguien necesita una comunión directa con Dios. Muy directa con Dios. Y acuérdense, los apóstoles tenían eso y tenían el por qué. Porque estas personas estaban declarándole, estaban haciendo la iglesia, estaban comenzando algo nuevo, estaban a punto de transformar el mundo y le tenían que decir a la gente, nosotros somos los enviados de Jesucristo, de Dios mismo. Y el Nuevo Testamento que se va a escribir tiene la autoridad del Espíritu Santo, a tal manera que ustedes lo pueden obedecer. Y por eso, oiga, ¿alguna vez usted ha escuchado una predicación que dice, wow, qué perrota, perdón, qué buena predicación? ¿Alguna vez ha escuchado una predicación que dice usted, wow, hoy la predicación estuvo, o sea, estuvo tan buena como para incluirla en la Biblia? ¿Ha escuchado una predicación que usted dice, el pastor Herminio predicó, pero tan bien hoy que deberíamos de incluirlo en el libro de San Herminio? No, no hay. Porque el canon ya está cerrado. Los únicos que tenían esa autoridad de escribir la palabra de Dios fueron los apóstoles. Los apóstoles. Entonces, la fe, otra vez Pedro dijo y Juan dijeron, por la fe os sucedió este milagro. La fe, ¿hacia dónde va? No vamos a alcanzar hoy. Pero ¿hacia dónde está apuntando? Si Dios puede sanar a un cojo por fe, ¿no podrá librar tu alma de las consecuencias del pecado por fe? ¿No podrá darte vida nueva si tienes fe en Él? ¿No podrá hacerte una nueva persona con fe? ¿No podrá darle significado a tu vida si tienes fe en Él? Si Dios puede resucitar a los muertos, ¿no podrá darte una vida con intención, con dirección, con propósito? Yo creo que si vamos a darnos cuenta que para allá le está tirando, y sobre todo una vida eterna, una vida que dure por siempre, una vida, pues la misma palabra vida dice, una vida. Aquí dice, en el versículo 16 dice, por la fe en su nombre a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad. Una vida completa que le dé a usted. Por eso le digo, una vida completa. Lo que Dios da completo.
Dios sana completamente, no parcialmente. Cuando es un milagro es completo, no a medias. No se anda con mediocridades. Dios lo hace y lo hace bien. Entonces, nos estamos dando cuenta que todo este mensaje es porque Dios glorificó a su Hijo Jesucristo. Y Dios lo quiere seguir glorificando, y Dios quiere alabando, y quiere que nosotros le demos honra y gloria, que ese es el propósito de nuestras vidas, adorar a Dios. Al estudiar este mensaje hasta aquí donde vamos con Pedro, nos damos cuenta de que nosotros somos malos. Pedro dijo, ustedes crucificaron, arrestaron y mataron a Jesucristo, al dador de la vida. Somos malos. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros mejor, a la persona que más bien nos ha tratado, le hablamos grosero, le hablamos mal? ¿Cuántas veces una madre que se preocupó por nosotros y nos dijo, mi hijo está muy frío, ponte chamarra? ¡Ay, la chamarra! ¿Por qué no quiero chamarra? Y es una persona amorosa que se está preocupando por tu bienestar y le contestas bien feo. Lo mismo hacemos con Dios. Somos malos. Crucificamos al autor de la vida. Y luego dice, pero Jesucristo lo resucitó con el poder de Dios. Dios lo resucitó a Jesucristo con su poder. Y la resurrección es todavía por la buena voluntad que Dios tiene para nosotros. Me recordó un versículo que se lee en Navidad, que algunas personas lo cambian. El de, para los hombres de buena voluntad. Y luego le dicen, buena voluntad para con los hombres. ¿Sí se acuerda de este versículo de Navidad? Eso. No es para los hombres de buena voluntad, porque entonces, babalú, ninguno calificamos. No es, el versículo no dice para los hombres de buena voluntad. Dice buena voluntad, o sea, Dios tiene la buena voluntad. Y en su buena voluntad murió y resucitó por el poder de Dios. ¿Y ahora qué nos queda a nosotros? Fe. Es lo que necesitamos, creer. Creer en Jesucristo, otra vez, no en la religión, no en los fantasiosos, no en nada más que en Cristo Jesús, en sus palabras, en lo que Él dice, en lo que Él es, en lo que va a hacer y en lo que ha hecho, en todo lo que es Jesucristo. Es ahí donde estamos el día de hoy. Creer. Por eso a las demás religiones, que hoy hemos hablado mucho de demás religiones, se les hace bien ilógico ser cristiano. Bien ilógico ser cristiano. Cualquier otra religión, de cualquier otra, hay muchas religiones, pero en realidad nomás hay dos. Le van a decir, es ilógico ser cristiano, porque todo lo que necesitas hacer para ser salvo, para entrar al reino, para entrar al paraíso, o para eternar la vida eterna, o lo que sea que prometa la religión, lo único que necesitas como cristiano es creer. Qué barato, dicen. Qué religión tan barata. Nosotros a la gente para que entre al paraíso necesita amarrarse unas bombas en el cuerpo e irse a tronar por ahí. Y otros dicen, no, nosotros para que no dure tanto en el purgatorio, necesita caminar de rodillas de aquí hasta San quién sabe quién. Y otros dicen, no, tiene que tomar la primera comunión y hacer los primeros quién sabe qué, y luego después esto, y después aquello, y después aquello, de todos vamos a ver purgatorio, y luego sus familiares lo tienen que sacar de ahí con oraciones. O sea, todas las religiones le dicen por obras. Gánate tu salvación por obras. Pero el cristianismo le dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Por fe, por la gracia de Dios, es por fe, es por creer a Dios, es por creer a Dios. Y cuando usted y yo creemos en Dios, lo demás es secundario, o sea, lo demás viene por sí solo. Si usted cree, usted actúa de acuerdo a lo que cree, pero no es para ganarse el regalo de Dios, es porque Dios ya se lo regaló y usted lo acepta. Entonces, nomás hay dos religiones en el mundo. La religión por fe y la religión por obras. Tristemente muchos cristianos han querido mezclar. No, yo tengo fe y tengo obras. No se puede mezclar. Eso por fe o por obras. O dices que Jesucristo hizo todo completamente, o tú lo vas a querer hacer todo completamente. Pero a medias, no le gusta eso a Dios. Le roba la gloria a Dios, le roba la honra a Jesucristo.
Le quita la atención a Jesucristo y ahora se la pone en usted. Y jamás el ser humano va a poder pagar por lo que él mismo hizo. No nos acompletamos. Quedamos cortos, quedamos limitados. Nomás tenemos una vida y la paga del pecado es. Entonces ya valió que eso otra vez. Voy a pagar yo por mis propias obras, pues muérete y ahora qué. No, mejor acepto el regalo de Jesucristo, que Él murió por mí y ahora yo ya tengo vida eterna.